presencia de Dios en esta hermosa tarde, porque su palabra nos enseña que donde quiera que estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría. Amén. No dijo donde estuviera el mejor edificio, donde estuvieran las personas mejor vestidas, donde estuviera el pueblo más grato. No, dijo donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre. Nos enseñó el profeta, no solamente congregados en su nombre, sino que también tengan los motivos correctos, los objetivos correctos. Y dijo el profeta que somos creadores de atmósferas. Yo creo que se ha creado una atmósfera donde el Señor Jesucristo pueda estar aquí en nuestros medios, amén. Y de esa manera pueda cambiar corazones, pueda cambiar almas, pueda cambiar vidas. No hay nada imposible para Dios, hermanos y hermanas. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Si podemos entrar en la palabra. Podemos entrar en la palabra en Romanos 4:16. Cuando lo tengan, si pueden decir amén. Está muy alto este púlpito. Estoy un poco chaparro para este púlpito, se me hace. Gloria a Dios. Romanos 4:16, del 16 al 22. Dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. 18. El que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Número 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto. Ahora, siendo de casi 100 años, no consideró su cuerpo, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A ver, dice la palabra que él se fortaleció a medida que los años pasaban. Pasaron 25 años y su fe solo aumentó en la promesa, porque él sabía que la promesa solo sería más grande. Lo que iba a recibir iba a ser solo más grande al pasar de los años. Dice 21: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, no solamente era poderoso para prometerlo, sino para hacerlo también era poderoso. Dice 22: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Oremos. Padre celestial, Señor, te doy gracias en esta noche, Padre. Señor, siendo una persona tan indigna, Padre, Señor, siendo un pueblo tan indigno, Padre, tu sangre que derramaste en el Calvario, Señor, nos ha hecho dignos, Señor. Señor, y sabemos por medio de tu palabra, Señor, que esa sangre está tan fuerte como cuando fue derramada, Señor. Está tan fuerte como si hubiera sido derramada hace 10 minutos, Señor. Señor, y te tomamos en tu palabra, Señor, sabiendo, Señor, que si nos ves a través de esa palabra, seremos personas perfectos, hombres y mujeres perfectas. No por nuestra perfección, Señor, sino por tu perfección, Señor. No por nuestra justicia, Señor, pero por tu justicia, Señor. Señor, y en esta noche, Señor, te pido de todo corazón, Padre, que lo que puedas usar de este vaso inútil lo uses para tu honra y para tu gloria, Señor. Señor, que por lo menos una palabra sea dada a tu pueblo, Señor, que sea de bendición, Señor. Tu palabra nos enseña que tu palabra al salir nunca regresará vacía, Señor. Señor, tu palabra nos enseña que donde estuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarías en sus medios, Padre. Señor, sabemos que estás aquí, Señor. Señor, estás aquí porque tu pueblo te ha traído, Señor. Cada individuo, Señor, ha traído una parte de ti, Señor, en esta noche, Señor, para tu honra y para tu gloria, Padre. Pido que tomes control de todo el servicio, Señor. Que tomes control, Señor, de todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Y que nos podamos ir como esos hombres caminando de Emaús, Señor, con nuestros corazones ardiendo, Señor, mientras nos hablabas en el camino, Señor. Y que muchos aquí, Padre, puedan ser bendecidos y recibirte, Señor, como su Salvador personal, Padre. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Antes de empezar con mi tema de esta noche, hermanos y hermanas, no vale, quiero mandar saludos.
de allá de nuestros hermanos de Chandler, Arizona, una ciudad muy cerca de Phoenix. Mi pastor, el hermano Frank Martínez, les manda saludos. La iglesia también les manda saludos. Y muchas gracias al hermano aquí, nuestro hermano Luis, por la oportunidad. Gracias al Señor primeramente por la oportunidad, pero a nuestro hermano Luis por abrirnos las puertas. Me da gusto, hermanos, cuando entré por estas puertas regocijándome, porque mi abuelo va para allá y me cuenta esas historias que hicieron esto y lo otro, y realmente a veces uno nomás lo toma por hecho, pero tan pronto uno entra a estas puertas dice, qué maravilloso esta obra que están haciendo aquí. Mi tata, mi abuelo de 85 años, imagínense usted, ¿dónde estaré yo en ese día? Un hombre de 21 años, ¿dónde estaré yo al decirle a Dios, Señor, hice todo esto? Cuando un hombre de 85 años haciendo tanto juntamente con el pastor, tanto por el Evangelio de Dios, ¿saben? Dice el profeta, nos muestra la palabra, que Dios usó a Moisés como un hombre de 80 años, hermanos y hermanas. O sea, dice el profeta que los primeros 40 años de Moisés, toda su teología humana, todo eso que aprendió en las escuelas, en los seminarios, no le sirvió de nada. Dijo el profeta que Dios lo tuvo que llevar a la parte de atrás del desierto, sacarle todo eso que él pensaba que era bueno y meterle todo lo que era de él, del Señor Jesucristo, todo lo que era de Dios. Hermanos y hermanas, y nos enseña en la palabra que él estaba caminando un día y ahí en el monte de, hermanos y hermanas, se encontró con esa zarza ardiendo. Hermanos y hermanas, cuando usted se encuentre con Dios, cuando usted usted pídale una experiencia con Dios, y cuando usted se encuentre con Dios, usted no va a salir igual. Entonces él se encontró cara a cara con Dios, con esa zarza ardiendo, lo cual yo no creo que era una zarza, lo cual yo no creo que era fuego nomás, pero era el mismo Dios que está aquí presente. Era el mismo Dios, hermanos y hermanas, que vino en este tiempo final. El mismo Dios que se apareció en esa columna de fuego. Señor, es el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, que estaba en esa zarza ardiendo. No era una zarza, no era el monte, era Dios a través de ese monte, era Dios a través de esa zarza. Hermanos y hermanas, hoy en día, cuando usted ponga la cinta, cuando usted escuche el mensaje, cuando usted lea la Biblia, acuérdese que usted no está oyendo un hombre, no está oyendo una Biblia, no está oyendo un mensaje, está oyendo la misma columna de fuego que guiaba a los hijos de Israel. Hermanos y hermanas, los hijos de Israel no eran guiados por Moisés, no eran guiados por ningún hombre, eran guiados por esa zarza ardiendo que iba delante de ellos de noche y esa nube que iba delante de ellos de día. No eran guiados por un hombre, por ideas, por emociones de un hombre. Vemos lo que hace el hombre, vemos lo que hace la mujer cuando trata de agarrar la palabra de Dios. Pero era Dios mismo revelando su palabra. Nos cuenta la historia, hermanos y hermanas, que una vez ellos salieron de Egipto, llegaron a ese mar rojo. Hermanos y hermanas, les digo, ¿quieren saber algo? ¿Cuántos quieren saber algo? ¿Nadie quiere saber algo? Bueno, les diré de todos modos. Cuando la columna de fuego llegó a ese mar rojo, ¿qué crees que tuvo que hacer la columna de fuego? No pudo hacer nada más que obedecer a esa columna de fuego. El mar rojo no pudo hacer nada más que obedecer a esa columna de fuego. Tan pronto llegó la columna de fuego delante de ese mar rojo, el mar rojo supo que tenía que dividirse, porque la creación obedece al Creador. Hermanos, una vez en la Biblia hubo un hombre llamado Josué. Y Josué, hermanos y hermanas, un hombre común y corriente como usted y yo. No un hombre con doctorado, no un hombre con educación. Un día estaba la batalla dura y fuerte, hermanos y hermanas. Entonces él estaba en la batalla. Su ejército ocupaba un poco más de luz. Y hermanos, ¿saben qué hizo Josué? Josué no tuvo que orar. Josué no tuvo que arrodillarse ahí. Se acordó, como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Entonces lo que hizo, no oró, no ayunó, solamente dijo la palabra. Dijo, sol, detente, porque los hijos de Israel tienen que pelear esta batalla. Hermanos y hermanas, él no tuvo que orar. Hermanos y hermanas, a veces es tan simple como tomar a Dios en su palabra, hermanos. Y lo que hizo él, en medio de la batalla, ¿qué hizo Josué? Le dijo, luna, detente. Le dijo, sol, detente. Primeramente, hermanos y hermanas, primeramente Josué quiso el reto más difícil.
Josué no le dijo a la luna que se detuviera primero, le dijo al sol que se detuviera. Porque ¿saben qué, hermanos y hermanas? Dios no quiere que nadie le quite su crédito. No quiere que un hombre tome, que se halague, que tome su crédito, que luego se jacte. No, y Dios por medio de Josué le llamó al sol y le dijo que se detuviera, hermanos y hermanas. Primero al sol, que está 90 y tantas millones de millas de aquí. Y luego le dijo a la luna, detente. Hermanos y hermanas, ¿y qué otra cosa pudieron hacer a la voz del Creador, hermanos y hermanas? ¿Qué más pudieran hacer que detenerse, hermanos y hermanas? Y yo realmente creo que ese sol y esa luna estaban esperando otra vez a la voz de Josué para que les dijera que anduvieran y que siguieran adelante. Hermanos y hermanas, porque por esa voz de Jesús, hermanos y hermanas, hay muchas cosas que pueden pasar. Con ese nombre de Jesús, hermanos, se pueden romper cadenas. Hermanos, con ese nombre de Jesús usted puede sanar en esta noche. Con ese nombre de Jesús bautizamos, hermanos. Con ese nombre de Jesús podemos llegar al Padre en oración. Hermanos y hermanas, hubo una ocasión en la Biblia que María, su prima Elizabeth, vino a ella y platicó con ella. Y las dos estaban embarazadas. Y Elizabeth, su vientre, el bebé que tenía en su vientre, estaba muerto. Estaba muerto el bebé, hermanos y hermanas. Tan pronto María dijo el nombre de Jesús, ¿saben qué pasó? Juan empezó a regocijarse en el vientre, porque ese nombre de Jesús tiene poder, hermanos y hermanas. Como cuando empecé, esa sangre tiene el mismo poder como si fuera derramada hace 10 minutos. Ese nombre aún tiene poder, hermanos y hermanas. Usted es quien imita a Dios. Usted es quien le pone a Dios una barrera en su vida. Dice el profeta que Dios es un caballero. Dios no le va a forzar a usted que lo sirva. Dios no va a forzar a usted que venga a la iglesia. Si usted solía cantar cantos, Dios no va a forzar que usted suba acá arriba y cante cantos. Eso no es lo que Dios va a hacer. Pero Dios es un caballero, Dios lo va a esperar. Dice el profeta que cuando contristas el Espíritu Santo de Dios, Dios se queda ahí, en un estante ahí, te espera. Te espera porque Dios es un caballero. Hermanos y hermanas, porque no estamos jugando iglesia. No estamos jugando a que Dios me quiere hoy, Dios no me quiere mañana, Dios me quiere hoy, Dios no me quiere mañana. No estamos jugando a eso, hermanos. Porque dice la Biblia que aún siendo nosotros pecadores, Dios murió por nosotros, hermanos y hermanas. Dice la Biblia que Abraham fue recibida esa promesa. Melquisedec le dio esa promesa a Abraham, aún antes de que él fuera circuncidado, aún antes que él recibiera la circuncisión, lo cual es tipo del Espíritu Santo. Dios no lo quiere hoy y luego lo odia mañana. Así no funciona Dios, así funcionamos los humanos. Los humanos así somos. Nos queremos un día, el otro día no nos queremos. Queremos a fulano un día y cuando nos hace algo no lo queremos. Pero Dios, hermanos, antes de la fundación del mundo ya había inmolado a ese cordero que nos quitó el pecado, que nos quitó la vergüenza. A ese cordero, hermanos, que tomó su lugar, que se convirtió en vergüenza, que se convirtió en pecado y fue a lo más bajo del infierno, hermanos. Hermanos, ese mismo cordero, hermanos, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por usted y por mí, hermanos y hermanas. ¿Cuán maravilloso es eso? ¿Cuántos aman al Señor en esta noche, hermanos? ¿Cuántos aman al Señor? Yo lo amo, Señor. Yo le amo al Señor porque Él a mí me amó primero. No porque yo hice algo, no porque yo le di algo. Hermanos y hermanas, yo vine de lo más bajo, hermanos. Yo vine de lo más pecaminoso, hermanos. Y aún así Dios estaba cuidándome, estaba ahí conmigo. Dice el profeta que cuando Jonás tomó ese barco a Tarsis en vez de Nínive, dice el profeta que él no estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. Aunque ese era el mandamiento de Dios de que Jonás fuera a Nínive y se fue a Tarsis, dijo el profeta, no estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que los pasos del justo son ordenados por Jehová. Entonces no estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. A veces cuando usted se siente descarriado, hermanos, no está completamente fuera de la voluntad de Dios, porque sus pasos son dirigidos por Jehová. Dice la Biblia, no contristéis el Espíritu Santo por el cual fuiste sellado. Fuiste sellado, hermanos. No hay nadie que le puede quitar ese sello. Usted se puede descarriar y descarriar, irse hasta lo más bajo, pero ese sello permanece. Ese Espíritu Santo permanece en usted, porque es una obra
principio y tendrá final. Dice la Biblia que Él conoce nuestro principio y conoce nuestro final, que Él es el alfa, el omega, Él es el principio y el fin. Él es el consumador de nuestra fe, hermanos y hermanas. Él es el que empieza nuestra fe y el que consume nuestra fe. Él está ahí en el principio, está en el final. Imagínense usted, hermanos y hermanas, Dios conociendo a Abraham, Dios conociendo a Sansón, Dios conociendo a David. Dios los conocía desde el principio. Dios sabía lo que ellos iban a cometer, lo que ellos iban a hacer, y aún así Dios los llamó. Hermanos y hermanas, recuerdo esa historia de David. Vino un día Samuel a los hijos de Isaí porque tenía que ungir un rey, ¿va? Entonces fue a ungir un rey y Isaí, humanamente, carnalmente, como usted y yo, agarró el más fuerte, el más dado, lo puso delante de Samuel y le dijo: Samuel, aquí está, este tiene que ser un rey porque mira los músculos, mira la fortaleza, él va a ser poderoso en batalla. Y Samuel le dijo: no, este no es. Y Dios me enseñó que este no es. Y va el siguiente, otro, a lo mejor un poquito menos fuerte, pero aún así bien dado, bien ponchado. Y dijo: no, este tampoco, este no es. Hasta que 2, 3, 4, 5, me parece que era el séptimo, hermanos y hermanas, si no me equivoco, David. Un hombre encorvado, un mimado de mamá, consentido de mamá, hermanos y hermanas, pero este era el indicado. Parecía humanamente, por el ojo natural, que no era el indicado, pero este era quien Dios quería usar. A este hombre encorvadito, a este hombre chaparrito, pero era quien tenía la humildad suficiente para que Dios lo usara, hermanos y hermanas. Porque él tenía la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible usted agradar a Dios por fe. Todo se trata de fe. Usted no puede explicar a Dios. Quizás hay alguien, un amigo o alguien, un jefe le dice: no, pero explícame a Dios. ¿Cómo puede ser que Dios de la nada se convierta? Es imposible explicar a Dios. Solamente por fe lo creemos. Entonces David, este hombre, tenía fe porque era aprobado por Dios, hermanos y hermanas. Luego, una vez estaba apacentando a las ovejas de su padre, y un día llegó un oso, hermanos y hermanas. Llegó un oso, y un día llegó un león, hermanos y hermanas. Como las tentaciones, las pruebas que tenemos hoy en día. Pero este hombrecito, ni siquiera hombre, un hombrecito, un niño, sabía cómo tomar a Dios en su palabra. A veces requiere una fe de niño, hermanos y hermanas. Un niño no se preocupa por el mañana. Mis hijos aquí, ellos no se preocupan quién le va a dar de comer mañana, cuándo van a agarrar su biberón. Ellos no se preocupan por eso. Requiere una fe de niño a veces, hermanos y hermanas. Nosotros lo hacemos tan intelectuales luego en el mensaje. No, yo tengo 30, 40 años de mensaje. De eso no se trata, hermanos. Se trata de esa fe. Si usted tiene fe, y a veces requiere un niño para esa fe, hermanos. A veces Dios no lo puede usar a usted porque tiene mucho intelecto, tiene mucha sabiduría. Según usted no tiene nada realmente, pero usted piensa. A veces yo pienso que tengo mucha sabiduría, hermanos y hermanas. A veces pienso que yo tengo mucho intelecto, hasta que me doy cuenta que no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Que Él realmente te va a humillar y te va a mostrar quién realmente eres, hermano y hermana. Pero este hombrecito, un día se encontró con un oso, un día se encontró con un león, y una vez se encontró con la prueba más grande que él tenía, hermanos y hermanas. Con la prueba más grande, que se llamaba Goliat. Un gigante en su vida, que llegó a su vida. Y hermanos y hermanas, y ahí estaba Goliat, un filisteo incircunciso, tratando de desafiar los ejércitos de Jehová. Entonces un día vino este hombrecito, ya con todas sus experiencias de matar al oso, de matar al león, ya con todas esas experiencias cara a cara con Dios, de lo que Dios podía hacer, lo que Dios era capaz. Ya conocía que Dios estaba sirviendo. No solamente estaba manufacturando las cosas, no solamente era un frente para que no se enoje papá o mamá, no solamente era un frente para que los de la iglesia no digan nada. Era algo real, algo genuino, una experiencia propia, hermanos y hermanas. Entonces una vez llegó al campo de batalla, y estaba este filisteo. Ahora él nomás iba a traer una comida para sus hermanos, porque sus hermanos eran guerreros, realmente guerreros, hermanos, fuertes, vastos, bien entrenados. Entonces una vez llegó a darles comida. Entonces trajo la comida, y luego se encontró con algo que a él no le gustó, hermanos y hermanas. Hermanos, si hay algo que yo y el diablo tenemos en común, hermanos, es que los dos nos odiamos. Es la única cosa que yo y el diablo tenemos en común. Y me imagino ahí David, que dijo: hay una cosa que este filisteo y yo tenemos en común, es que nos odiamos. Es la única cosa, no hay nada más.
No hay nada más porque Él es alto, Él es fuerte. Yo quizás soy chiquito, pero una cosa que no saben, que yo tengo a un Dios respaldándome, Jehová de los ejércitos, que nunca ha perdido una batalla, hermanos. No solamente es invicto este Dios, es indiscutiblemente el campeón de campeones, hermanos. Él sabía con quién se estaba encarando, hermanos, porque Él sabía quién estaba respaldándolo, hermanos. Él sabía que al hablar la palabra, sabía lo que Dios había hecho por él. Sabía que de las manos del león, de las manos del oso lo había librado. Y sabía que de las manos de este filisteo incircunciso, sin el Espíritu Santo, que ni siquiera tenía el derecho de desafiar los ejércitos del Señor. Sabía que iba a ser una caminata en el parque, como se dice allá en los Estados Unidos. Iba a ser una caminata ahí en la plaza, hermanos. Iba a ser algo fácil, porque él ya sabía lo que su Dios era capaz. Entonces vio lo que estaba sucediendo y le dijo: no, yo estoy puesto para la batalla. Yo estoy puesto, tráeme a ese filisteo circunciso. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl le trajo toda la armadura. Saúl le trajo el mensaje. Le dijo: hey, esto tienes que hacer aquí. Le trajo el mensaje, le trajo la Biblia, le trajo todo lo que el mensaje dice. Que el mensaje te dice: no hagas esto, no hagas aquello. Le trajo esto, le trajo lo otro. Y le trajo toda esta armadura. Entonces, ¿qué dijo David? Ni siquiera me queda esta armadura. Yo conozco al Dios real. Yo tuve una experiencia cara a cara con Dios. Yo no ocupo esta armadura. Yo solamente ocupo esa palabra viva. Porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Entonces, ¿qué hizo? Tomó esa ondita de la palabra. Tomó esa piedra de la palabra. Se la lanzó. Hermanos y hermanas, no creas que fue David en su propia sabiduría, en su propia habilidad. No, era Dios que estaba dirigiendo. Ya imagino a Dios y sus ángeles dirigiendo esa piedra para que le pegara justamente donde tenía que pegar. Y no solamente eso, no solamente lo mató, lo decapitó, le quitó la cabeza, hermanos, para mostrar que Dios era un Dios vivo, un Dios real, Jehová de los ejércitos. Hermanos y hermanas, un Dios invicto, un poderoso en batallas, hermanos y hermanas. Así es Dios cuando Dios está contigo, hermanos y hermanas. A veces decimos: no, Dios no está conmigo porque tengo tantas pruebas, tengo tantas tentaciones, he fracasado tanto. A veces cuando usted se sienta así, hermanos, es cuando Dios está más cerca que nunca, porque Dios lo está probando. Dios está probando de qué está hecho. Dios lo está moldeando, lo está pasando por el fuego como el oro y la plata. Porque el oro y la plata son preciosos, son cosas de grande valor. Y así son los hijos de Dios para nuestro Creador, hermanos y hermanas. Dios lo está probando. Y en esos momentos de tanto sufrimiento que usted siente que Dios no está ahí, es cuando Dios está más cerca que nunca. Lo está mirando para ver qué va a ser su reacción, qué va a ser su siguiente movimiento. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando usted está pasando por una prueba y usted sienta que ya no vale la pena seguir adelante, acuérdese, mire hacia el cielo y diga: Señor, arrodíllese y diga: Señor, ya sé que tú estás aquí, yo sé que tú estás cerca de mí. Simplemente dame las fuerzas para seguir adelante, para seguir en la batalla. Yo sé que no he sido el mejor cristiano. En esos momentos que usted está a medianoche diciendo: yo puedo ser mejor cristiano, no he orado lo suficiente, no he ayunado lo suficiente, no he leído la Biblia lo suficiente, he fracasado, me he descarriado. Acuérdese que Dios ahí es donde lo está probando, porque es fácil cuando está en la cima de la montaña. Es fácil, todos andamos contentos en la cima de la montaña, pero en el valle es cuando tenemos que alabar más a Dios, tenemos que adorarle más, tenemos que orar más, porque ahí es cuando lo necesitamos más que nunca. Porque queremos adorarlo cuando estamos en la montaña. ¿Para qué? Adórenle en todo momento, porque Dios es digno de adoración. Pero a veces pensamos: en la cima de la montaña queremos dar nuestras mejores alabanzas. No, de sus mejores alabanzas allá abajo, donde esté abajo, donde esté allá en el cañón, cuando siente que no hay vuelta de hoja. Ahí alábale más, porque ahí es cuando usted necesita alabarle para que pueda salir adelante. Amén. Es por fe, hermanos, no es lo que pensamos que por intelecto, no es por fuerza humana, hermanos, siempre ha sido por fe, hermanos. El hombre siempre ha prevalecido al enemigo por fe. Siempre ha sido fe en Dios y la gracia de Dios más que nada. Yo creo que cada uno aquí está aquí presente por gracia. Cada uno aquí es salvo por gracia, hermanos y hermanas. Vayamos a Génesis 22:1. Voy a leer, yo creo que del 1 al 19. El hermano Branham mencionó la palabra fe.
en el mensaje, en las cintas grabadas, aproximadamente 13,161 veces. Era una cosa muy importante para él mencionarlas casi 13,000 veces. Y en las cintas grabadas, la palabra fe en un título del mensaje ha estado en 44 títulos. La palabra fe es importante para que el profeta de Dios tome tanto en consideración esa palabra fe. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. No por hermanos, hoy en día, y no creo que sea nuestro mensaje, pero hoy en día mandan a gente al extranjero para aprender intelecto, para aprender teología. Hermanos, y llegan peor de como entraron, hermanos y hermanas. Llegan peores cristianos, llegan más lejos de Dios que nunca. Hermanos y hermanas, hubo una vez una historia de una mujer que relata al profeta, y no recuerdo exactamente cómo va la historia, pero su hijo lo llevó al extranjero, lo mandó al extranjero para que aprendiera teología y que fuera un ministro de Dios. Y entonces su mamá se encontró muy grave y le mandó una carta a su mamá, al niño, y estando grave. Entonces estaba muy grave y regresó el niño, regresó el hijo sabiendo lo que había pasado con ella. Entonces llegó y su mamá estaba sana. Y había un versículo que no recuerdo cuál era en mi mente, pero un versículo, supongamos que era el versículo, por su llaga fueron otros curados. Supongamos que era ese versículo, pero un versículo así similar. Y dijo su hijo, no puede ser, esa parte de la palabra me enseñaron que no era inspirada, que no estaba inspirada. No puedes tomarlo literalmente. Los días de los milagros han pasado, eso era para otro tiempo. Y dijo la mamá, si eso era para otro tiempo y era una palabra no inspirada y puede hacer esto conmigo, ¿qué tal de la palabra que realmente fue inspirada? Imagínense usted la palabra que realmente fue inspirada. Si eso que no fue inspirado lo pudo sanar. Porque la letra tiene poder, hermanos y hermanas. Sabemos eso, la letra tiene poder en sí. Pero el Espíritu, hermanos, vivifica. A ver, en Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y le respondió, heme aquí. Ahora, era después de que Melquisedec se había encontrado con Abraham. Y hermanos, lo hermoso que a mí me encanta de esa escena es que Melquisedec, Dios mismo, hermano, Melquisedec era Dios mismo, Jesucristo mismo, fue a Abraham, a Sara, a los elegidos. Y dice el profeta, ahora, no sé si ustedes tienen el mensaje, y ahora yo mencionaré el mensaje, cada versículo de lo que predico, cada enunciado, porque yo no sé nada más que esta palabra, esta Biblia y el mensaje. Yo no sé nada más que eso, yo no puedo dar mis ideas. Pero dice el profeta que Dios bajó en ese cuerpo humano, que Dios comió, que Dios estuvo cara a cara con Abraham. Y dice que Dios tomó elementos de la tierra y sopló un cuerpo para Gabriel, sopló un cuerpo para Miguel. Y dice el profeta que Miguel y Gabriel fueron a Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos saben eso? Miguel y Gabriel fueron a Sodoma y Gomorra. Y dice el profeta que Melquisedec no tenía ningún negocio en Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. Dice el profeta que Dios no vino a morir por todos. Jesucristo no vino a morir. Dios no mandó a su Hijo unigénito para morir por todos. Vino a Jesús a morir solamente por los escogidos, los que estuvieron con Dios desde antes de la fundación del mundo, los que estaban allá en la parte de atrás de Dios, en los pensamientos de Dios. Era quien Jesús vino a morir. Ahora, Abraham no vino a todos, no vino al mundo religioso, vino solamente para esos escogidos. Hermanos, y en Sodoma y Gomorra, ¿quién estaba? Gabriel, estaba Miguel. El profeta nos relata que Miguel y Gabriel tipificaban a Oral Roberts y tipificaban a Billy Graham. Y que él tipificaba a Melquisedec. Es lo que dijo nuestro profeta. Ahora, si eso es extremo para usted, pues no sé qué decirle, ahí arréglese con el profeta. Pero dijo el profeta, gloria a Dios, dijo el profeta que Melquisedec fue con Abraham y que fue con Sara, hermanos y hermanas, que él no tenía ningún negocio en Sodoma y Gomorra, que él solamente fue para los elegidos. Y Billy Graham y Oral Roberts fueron al mundo religioso, fueron allá al mundo religioso para traer almas a Dios, lo cual yo creo que eran grandes hombres. Pero Melquisedec vino a la novia elegida,
para traer alimento a su debido tiempo, para traer maná fresco para la novia, para vestir a la novia, porque no era el hermano Branham, no era William Branham, no era Elías, era Dios mismo vistiendo a su novia, era Dios mismo hablándole a su novia, como el Dios mismo dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz. Ese mismo Dios tiene que decir, hijo, ven aquí, y su hijo vendrá aquí. Ese mismo Dios le dirá que usted se vista bien, que usted actúe bien, y usted lo va a hacer porque es el mismo Dios que habla la palabra. Ahora, si usted quiere hacerlo por su propia cuenta, pues no va a durar mucho, pero si el mismo Dios que dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz, Él va a hacer un cambio perdurablemente, eternamente en su vida. No va a ser un día, otro día, de la noche a la mañana, no, será un acto eterno, hermanos y hermanas, porque es el mismo Dios que dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz. Es el mismo Dios que tiene poder en esta noche. Y dijo, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, Dios estaba probando a Abraham. Dios lo estaba probando porque ya le había dado el hijo prometido, y esperó 25 años por este hijo prometido. Y aún así, dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, ahora su hijo unigénito, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, por fe él estaba actuando conforme a lo que Dios le había dicho. 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Ahora, Abraham estaba hablando a sus siervos, le dijo, esperad aquí con el asno, ¿va? Le dijo, esperad aquí con el asno. Y yo, el muchacho, iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos significa plural, 2 personas, por lo menos. Entonces dice Abraham, Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Dios le dijo, ahora todos leímos eso, todos escuchamos eso. Y luego le dice a sus siervos, quédense aquí con el asno. El niño y yo iremos y regresaremos. Y volveremos. Él estaba actuando por fe, hermanos y hermanas, porque él sabía si Dios no iba a sacrificar a su hijo, ese mismo Dios que lo tomó de entre los muertos, lo podía resucitar de entre los muertos. Amén. Entonces dice, el muchacho y yo regresaremos a vosotros. 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora Abraham lo iba a hacer, hermanos. No estaba jugando iglesia Abraham. Abraham lo iba a hacer, por fe lo iba a hacer. No por nada le dicen el padre de la fe, no por nada le llaman así, porque él realmente tenía fe, hermanos. No era una fe manufacturada, no era esperanza de que algo iba a pasar, no, era fe genuina. Amén. Dice el profeta que la fe tiene pelos en el pecho, que el temor llega a la puerta de la fe, le toca y la fe le dice, cállate, vete de aquí, porque la fe es una fe que tiene pelos en el pecho. No se anda con rodeos, hermanos y hermanas. Y dice 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Ahora Abraham estaba platicando con su hijo Isaac. Entonces dijo, heme aquí mi hijo. Y Isaac le dijo, he aquí el fuego. Aquí tenían el fuego. He aquí la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora Isaac básicamente estaba siendo engañado, no sabía qué estaba pasando. Entonces le dice Isaac a Abraham, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Ahora, Isaac no era extranjero a lo que estaba sucediendo. Él sabía los holocaustos, él sabía los ritos que se hacían, las tradiciones de ese tiempo, sabía que se ofrecía holocausto a un Dios, sabía todo esto, sacrificios y demás, pero dijo, ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham, mira lo que respondió, qué hermoso lo que respondió Abraham. Dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Abraham ya sabía. Abraham por fe ya sabía que Dios, aunque hubiera sacrificado a su hijo, él
conocía a Dios y no iba a ser renuente a lo que Dios le había mandado. Y dice 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y le compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Nos relata el profeta que a medida que iban arriba en la cima de la montaña, que estaban escalando la montaña, dice el profeta que ahí estaba Isaac cargando su cruz, cargando su leña para su sacrificio, tipificando a Jesucristo. Dice el profeta que ahí estaba el hijo prometido, cargando su cruz, tipificando al verdadero hijo prometido. Y dice, cuando llegaron al lugar que había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único, hermanos. Un día, hermanos y hermanas, el Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios soberano, un Dios de necesidad de nada, un Dios perfecto, un Dios genuino, dio a su único hijo, su hijo unigénito, lo dio como sacrificio para la humanidad. Y aquí Abraham estaba tratando de dar a su hijo unigénito, pero no era el indicado, no era el prometido, hermanos y hermanas, no era aquel que sacrificó Abel en el principio, cuando sacrificó, le dio un altar a Dios, le dio un sacrificio a Dios y sacrificó ese cordero. No era Isaac a quien estaba tipificando a Abel, no era ese cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, no era, aún iba a venir ese cordero. Dice el 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Dijo: he aquí a sus espaldas un carnero, hermanos y hermanas. Hubo un hombre una vez llamado Juan el Bautista que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí dijo: he aquí un carnero. ¿Cuántos saben en zodiaco que en abril representa un carnero? Cuando nació Jesús en abril, Jesús no nació en Navidad. Discúlpeme si no sabía eso, pero Jesús no nació en Navidad, no nació en diciembre, Él nació en abril, lo cual representaba un carnero. Y Abraham dijo: he aquí un carnero, hijo mío. Aquí Dios proveyó, Jehová Jireh proveyó un cordero. Tú no tienes que ser el sacrificado, porque Dios proveyó un carnero, un cordero. Lo mismo era simbolizando lo que Dios hizo. Tomó su lugar, tomó mi lugar, tomó el lugar de Isaac, tomó nuestro lugar y sacrificó ese carnero, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Y una vez hubo un hombre inocente, hermanos y hermanas, que no había hecho ningún daño alguno, que aún así dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Murió en la cruz, hermanos y hermanas, por usted y yo. Un hombre que no tenía necesidad de hacerlo, hermanos. En la conferencia con Dios le dijo Jesucristo: Señor, si esta copa puede pasar de mí, pero que sea tu voluntad. Un hombre que no había hecho nada, que no había hecho daño, tomó su lugar, hermanos. Como Barrabás, tomó el lugar de Barrabás. Usted y yo somos ese Barrabás. Me imagino a Barrabás ese día, en su celda, caminando de arriba para abajo. Mañana voy a morir, mañana no estaré en esta tierra. Y viene un toque a su puerta y le dice: Barrabás, eres libre. Hermanos, imagínense lo que sentía Barrabás. Hermanos, y en esta noche ese mismo Dios está tocando a su puerta y le está diciendo: hijo mío, hija mía, eres libre. Tú eres ese Barrabás. Ahora, dice el profeta, un perdón solamente es un perdón si usted lo acepta. Ahora, si usted no lo acepta, ahora Dios está dispuesto, usted tiene que estar dispuesto. Si usted no lo acepta, no puede ser un perdón. Pero si usted acepta ese perdón, Barrabás, con los brazos abiertos, entonces perdón. Y le dijo: y me iré, soy libre. Imagínese. Y Dios llevó a su hijo unigénito para morir en esa cruz, tomar el lugar de Isaac. Dijo, entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en la zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dice la Biblia: después de la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que está en el futuro, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, yo recuerdo, ya para acabar, no sé cuánto tiempo tenga, pero no lo quiero alargar mucho, porque no sé si aguante más, la verdad. Pero hubo una vez, hermanos, hablando de ese sacrificio, hablando de ese cordero preparado y dado a la humanidad. Una vez un hombre, por nombre le dice la palabra ciego Bartimeo, un hombre ciego, hermanos y hermanas. Un día, ciego Bartimeo, su esposa se encontraba muy enferma. Estaba muy enferma. Ahora, el ciego Bartimeo estaba ciego. Él hacía cosas para que le dieran, ahí los turistas de Jerusalén le dieran una monedita o dos. Entonces él tenía unas tórtolas, las cuales hacían volteretas y demás. Entonces un día su esposa se encontraba muy grave y le dijo a Dios: Dios, si sanas a mi esposa, te prometo que sacrificaré estas tórtolas a ti, las sacrificaré. Todo lo que tengo te lo doy, Señor. Y entonces su esposa se mejoró cuando él sacrificó esas tórtolas. La única cosa que le daba sustento a su familia, hermanos y hermanas, la única cosa que le daba ayuda económicamente hablando. Entonces pasó eso, Dios sanó a su esposa. Y luego sucedió, ahora pasa que a veces cuando usted quiere servir a Dios, todo el infierno va en contra de usted, hermanos y hermanas. Todo el infierno se desata porque Dios quiere probar que usted está hablando en serio, que usted no esté jugando nomás, usted está hablando en serio. Entonces sucedió otra cosa. Ahora su hija se enfermó. Ahora una hija, hermanos y hermanas, los que tienen hijos, es una cosa muy preciada para usted. Entonces su hija se enfermó y en ese tiempo no era como hoy, ahora los perros guían a los ciegos. En ese tiempo era un corderito. Entonces dijo el ciego Bartimeo a Dios, le dijo: Señor Jehová, lo único que me queda, Señor, es este corderito. Mis ojos, Señor, lo único que me ayuda a caminar, que me ayuda a guiarme. Y entonces le dijo: si sanas a mi hija, te prometo que sacrificaré este cordero. Entonces Dios sanó a su hija. Y entonces este Bartimeo fue allá rumbo al templo, caminando hacia el templo, a punto de sacrificar. Él estaba dispuesto a sacrificar este corderito. No estaba diciéndole a Dios esto nomás por decirle, él realmente iba a sacrificar al corderito. Entonces el sumo sacerdote Caifás fue hacia él y le dijo: ciego Bartimeo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo el ciego Bartimeo: voy a sacrificar a mi corderito, se lo prometí a Jehová y lo tengo que sacrificar. Caifás le dijo: no, ciego Bartimeo, no lo hagas, ese corderito son tus ojos. Te prometo que yo te doy una feriecita y ahí vas a la tienda y te compras otro corderito. Ciego Bartimeo le dijo: no, Caifás, yo le prometí a Dios este cordero y a Dios le daré este cordero. Entonces, hermanos, imagínense usted la condición de Barrabás, donde él estaba en su vida y aún así iba a sacrificar este cordero, porque él no le había prometido a nadie más, a Dios, nada, otra cosa más, sino que fuera este cordero. Entonces Caifás le dijo: no lo haga, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que estás haciendo. Y le dijo el ciego Bartimeo, le dijo: no, yo sé que Dios proveerá un cordero para los ojos de Barrabás, para los ojos del ciego Bartimeo, perdón. Él sabía que Dios le iba a dar un cordero para sus ojos, hermanos y hermanas, que ese cordero era en lo natural, pero que Dios le iba a dar el verdadero cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que saca toda esa inmundicia, que sana sus heridas, que lo salva, que lo sana, hermanos y hermanas. No solamente era un cordero natural que lo guiaba naturalmente, porque Caifás estaba viendo con el ojo natural, pero imagínense el ciego Bartimeo no pudiendo ver con los ojos naturales, pero con los ojos espirituales, él podía ver más allá y decir:
hoy Dios proveerá un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. Y Dios proveyó un cordero para los ojos del ciego Bartimeo, porque un día él estaba ahí en las puertas y estaba viendo a Jesús. Espiritualmente, por fe, estaba viendo a Jesús pasar. Y le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí mismo Jesús lo sanó. Y era imposible que Jesús lo oyera. Era imposible que Jesús oyera al ciego Bartimeo, pero por fe pudo tocar a Jesús, como esa mujer con el flujo de sangre que solamente tocó el borde de su manto. Pero Jesús dijo: virtud ha salido de mí, porque era un toque de fe. No solamente era un toque natural, no solamente era un toque como estoy tocando aquí el púlpito, pero era un toque de fe que esa mujer le había dado a Jesús. Y era un toque de fe que ese ciego Bartimeo le había dado a Jesús, aún diciendo y gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero era la fe que tocó a Jesús, hermanos y hermanas. Dios proveyó para el ciego Bartimeo, hermanos y hermanas, un sacrificio perfecto, un cordero perfecto que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, qué maravilloso el saber, hermanos, que ese cordero aún está trabajando en esta noche, hermanos y hermanas. Que Él está aquí en esta noche para ayudarle. Hermanos y hermanas, ya para terminar, ya para concluir. Hermanos, el diablo nos quiere dar un montón de pruebas. Hermanos, usted va al doctor y el diablo le da pruebas. Y el diablo le da información y le da datos. Hermanos y hermanas, imagínense, hoy en día vamos nomás ahí al Google, a la inteligencia artificial, al internet, para ver qué tenemos, para ver qué está pasando. Hermanos y hermanas, imagínense si Abraham y Sara fueran al internet. ¿Qué le iba a decir el internet? Que ellos iban a tener un hijo a los 100 años. ¿Cómo? Que el internet se hubiera burlado de él. Es imposible que tú, Abraham, siendo viejo, ibas a tener un hijo, y tu esposa, siendo vieja, también iba a tener un hijo, siendo estéril aún para acabarla. Hermanos y hermanas, imagínense. Pero el diablo lo que le quiere mostrar son pruebas, son datos, son información. Y está bien, todo eso puede ser cierto, todo eso le está mostrando delante de sus ojos. Noé, en el tiempo, el diablo le estaba mostrando a Noé: nunca ha llovido, nunca ha llovido. Pero la verdad es, hermanos, que la palabra de Dios es la verdad. No importa los datos, no importa la información, no importa los hechos, no importa lo que me pongas en la cara, porque yo estoy viendo por fe. Como ese ciego Bartimeo, no estaba viendo su condición, no estaba viendo sus ojos, no estaba viendo sus corderitos, no estaba viendo sus tórtolas, estaba viendo por fe, hermanos y hermanas. Y cuando usted ve por fe, usted ve nada menos que la verdad. Hermanos, todo lo que está en contra de la palabra es una mentira. Cuando el diablo habla, solamente dice mentiras, hermanos y hermanas. Entonces, cuando el diablo le quiera mostrar estos hechos, le quiere mostrar esa información de que usted tiene esto, que su hijo está allá vagando por el mundo, que su esposa no lo ama, que esto, aquello, lo otro, hermanos y hermanas, solamente es mentira del diablo. Porque la verdad me dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, y que su promesa fue dada, que por su llaga fuimos curados, que todos los que vengan a mi nombre, yo no los desecharé. Hermanos y hermanas, que hermanos y hermanas, todo lo que pidas en mi nombre os será dado. Todo esto, hermanos y hermanas, está en su palabra y es la verdad. Hermanos, la verdad no era que Abraham y Sara estaban viejos. Eso no era la verdad. Eso eran los datos, eso eran los hechos, eso era la información. Pero la verdad es que un hijo fue prometido a ellos y ellos concebirían un hijo. Eso era la verdad. La verdad no era que Noé no iba a llover y que el arca no era cierta. Eso no era la verdad. Eso eran los datos. Era cierto, ahí estaban las pruebas que nunca había llovido. Pero la verdad era que iba a llover y que construyan el arca, porque ese era el mensaje de esa hora. Esa era la verdad, hermanos y hermanas. Y hoy en día dicen: no, este profeta hizo esto, este profeta hizo aquello, este profeta estuvo allá, este profeta era antipalabra. Y ahí están los datos, y ahí está la información. Pero la verdad es que este profeta fue vindicado por Dios. Era un profeta verdadero, vindicado por Dios para nuestra edad, para sacarnos del mundo, para llevarnos a la tierra prometida. Esa es la verdad. No son los datos, no son los hechos, pero es la verdad. Esto aquí, hermanos y hermanas, es la verdad. Y todo fuera de ello, todo lo que pueda mostrar en internet, en un libro de historia, no es nada más que una mentira del diablo, sino concuerda con esta palabra viva.
si no concuerda con esta palabra probada por el tiempo. Dice el profeta, esta palabra sangrienta, que mártires tuvieron que morir, hermanos. ¿Dónde quedaríamos usted y yo en ese día, hermanos? Que no tuvimos que morir por esta palabra. Muchos murieron por esta palabra. Una palabra sangrienta que está derramando gotas de sangre, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Me dio mucho gusto estar aquí, hermanos y hermanas. Estaremos orando por ustedes. Realmente fue un privilegio. Necesito, si yo pudiera continuar, hermanos, pero la verdad, necesito un vaso de agua. Entonces voy a tener que detenerme. Si no fuera por las condiciones, yo seguiría horas y horas. Pero Dios les bendiga, gracias por su paciencia. Que el Señor me les bendiga. Fue un placer estar aquí y estaremos orando por esta congregación. Yo creo que Dios está haciendo grandes cosas. Y hermanos y hermanas, para terminar, tenemos que caminar por fe, hermanos. Todo lo que esté fuera de esa palabra, todo lo que los datos, la información que usted pueda traerme, si no está concordando con la palabra, no es nada más que una mentira del diablo, hermanos. Porque este mensaje fue traído a nosotros, no solamente para tener un buen tiempo, no solamente para conocer a gente, pero para revelarnos esta palabra a su debido tiempo, hermanos y hermanas, de principio a final. Si no está en el mensaje, dijo el profeta en un extracto, no lo tengo en mi mente, pero dijo el profeta, lo que yo sienta que es de beneficio para ustedes, yo les diré. Y si no está en el mensaje, hermanos y hermanas, más seguro que nada, no era de beneficio para nosotros, hermanos. Porque este mensajero vino a revelar esta palabra, le vino a dar vida a esta palabra, vino a sacar a un Dios que lo teníamos en la historia, vino a sacar a Dios de la historia y lo vino a mostrar en el poder de su resurrección. Y no fue el hombre, fue Dios en el hombre. Dice el profeta que cuando Moisés era un hombre, pero cuando Moisés habló las cosas esas a existencia, las plagas, ese era nada menos que Dios. Era Dios por medio de Moisés. Dice el profeta, cuando estos profetas de antaños hacían grandes milagros y maravillas, cuando Jesús hacía que convirtió el agua a vino, que Él multiplicó la comida, el vino, que multiplicó los peces, no era nada menos que Dios. Pero cuando Jesús estaba delante de la tumba de Lázaro, no era más que un hombre, hermanos y hermanas, porque Dios no puede llorar. Pero déjales decir una cosa, hermanos, cuando este profeta llamó las ardillas a existencia, no era nada menos que Dios. Cuando este profeta venía con así dice el Señor, no era nadie menos que Dios. Era Dios vindicándose en forma humana una vez más en esta hora tardía. Es el día más grande, hermanos, que estamos viviendo, el día más grande de luz. Hermanos, hay hombres en el antaño que desearían estar en sus zapatos ahorita, desearían estar en Villa Juárez, Sonora ahorita, oyendo este mensaje, porque es el día más grande de luz, donde los misterios fueron revelados, donde todos los sellos fueron revelados, donde este mensaje fue vindicado por medio de Malaquías 4:5 y por medio de Dios a través de Malaquías 4:5. Pero qué maravilloso es el saber que tenemos un Dios real, un Dios vivo, que no estamos sirviendo un Dios de palos, pero un Dios real, vindicándose en el poder de su resurrección. Dios le bendiga, se pongan de pie. Estaremos orando para dejar al hermano que tome el púlpito. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta noche, Padre, por esta maravillosa oportunidad, Señor, de estar en medio de un pueblo, Señor, un pueblo tan precioso, Señor, un pueblo, Señor, que yo creo que hay hijos e hijas de Dios aquí, Señor. Señor, que tú me trajiste esta Villa Juárez, Sonora, en esta noche, Señor, para recibir una palabra de ti, una palabra de aliento, Señor. Me trajiste 8 horas de donde vivo, Señor, para bendecirme en esta noche. Yo creo realmente con todo mi corazón, Señor. Te doy gracias por manifestarte a través de tu palabra, Señor. Pido que sigas con esta congregación, con nuestro hermano pastor aquí, Luis, Señor, que sigas con él, que sigas con su congregación, Señor, que les des más fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor, que les des revelación, Señor, que les des ayuda, Señor. Tú prometiste ser nuestro pronto auxilio en el tiempo de necesidad, Señor, y pedimos que seas así conforme a tu palabra, Señor. Te doy gracias por este maravilloso tiempo. Pido que nos ayudes en nuestro regreso a casa, Señor, mañana o pasado, Señor, y que seas con nosotros el resto de nuestra semana. Que bendigas el servicio del domingo para nuestros hermanos, Señor, que seas con nosotros, porque tú prometiste estar con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo.
Te damos gracias, pedimos todo esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.